Qué gusto poderles saludar en este nuevo episodio de Brújula de Líder. Jaime Bañarello, muy contento de estar acompañado de Irma Castellón. Bienvenida a Brújula de Líder en un episodio más, Irma. Muchas gracias, Jaime, y gracias a todos ustedes que están viéndonos en el país en donde se encuentren. Queremos proponer en este episodio un cambio de chip. Y eso es lo que quisiéramos hablar justamente. ¿Cómo podemos nosotros establecer un cambio de chip para no solo sobrevivir a las circunstancias que estamos experimentando, sino ir más allá? Y eso es lo que nos gustaría que ustedes nos comenten en la red social en donde nos estén observando. ¿Cuál es ese cambio de chip que a la hora de dirigir una organización más nos hace falta? Y yo quisiera hacerte esa pregunta. En tu experiencia compartiendo con otros colegas, en tu experiencia dirigiendo equipos en empresas multinacionales, ¿cuál dirías, Irma, que es el principal cambio de chip que debe hacer un líder para llegar a su siguiente nivel? Mira, hay muchos, pero creo que uno de ellos, y tal vez el que es más común, es cómo dejamos de hacer ese micromanagement para darles más tranquilidad, más confianza a los colaboradores que tenemos y que puedan hacer las cosas de la mejor manera. Resulta que si a veces nosotros estamos tan en el detalle, viendo todo lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, viene el tema que hablábamos en los capítulos anteriores, que quitamos esa creatividad y esa innovación. Y sobre todo, les quitamos esa necesidad que tiene que tener el colaborador para poder ir proactivamente para hacer las cosas, porque si no lo acostumbramos a que si nosotros no les decimos qué hacer, ellos no lo hacen. Yo tengo una teoría de dónde surge esta necesidad de hacer ese micromanagement. Que aquí mientras hablamos estoy pensando en cuál será la mejor forma de traducir esto al español. Buena pregunta. Es como estar encima de viendo todo lo que están haciendo y que no puedan hacer las cosas solo. Pero No sé si hay una palabra. eso te iba a decir, me pongo muy filosófico aquí. ¿Existirá una palabra en español para traducir micromanagement? Hasta ahora me lo Yo creo que pregunto. esa es una tarea antes de que grabemos el podcast, porque siempre nos pasa que no encontramos la traducción. Y yo lo que digo es qué interesante y ojalá que quienes nos acompañan también pues nos aporten con sus comentarios. Pero si lo ponemos en buen tico, que es en donde estamos nosotros, Irma, es estar encima de la gente. Me parece que lo estás describiendo muy bien. Correcto. Ese micromanagement es estar encima de la gente. Y yo no sé vos, pero yo caí en ese error mucho tiempo, de estarle respirando en el cuello a la gente. Y por eso tengo mi teoría de cuál es una de las posibles causas, y voy a hablar mucho a título personal, de ese micromanagement. Pero antes, quisiera saber si vos tenés alguna voz de tu experiencia. ¿Qué crees que causa? Ya vamos a hablar del impacto, Sí. pero ¿qué crees que causa ese micromanagement? Mira, yo creo que tenemos que entender algo. Llega un momento en el que, dependiendo de la madurez del colaborador, del equipo, incluso de la organización, tenemos que hacerlo en algún momento. Por ejemplo, cuando son personas que están recién entrando o cuando tenemos estudiantes, que a veces hay empresas que reciben estudiantes que hagan sus pasantías, o estas personas que son muy nuevos en el rol, o muy jóvenes, ¿verdad? Que necesitan ese tiempo que vos le estés dedicando a ver cómo estás haciendo las cosas, a ver cómo lo hizo, y necesitan esa validación de uno. Creo que es un momento en el que hacerlo no está mal. El problema es cuando ya es un hábito del líder y que siempre lo hace con todas las personas y no importa la madurez que tanto la persona o el equipo tengan. ¿Qué tal si nos tomamos un momento para recordar cuáles son entonces las diferentes fases de un equipo? Me parece que es algo que tal vez enmarcando las fases de un equipo, a lo mejor de pronto haga sentido en qué ocasiones, en qué circunstancias convendría estar más encima de la gente y en qué ocasiones no convendría. Claro. Las 4 fases de un equipo es cuando el equipo se forma, esto en inglés se le llama forming. Cuando el equipo se forma, es la primera fase de un equipo. Cuando el equipo se forma y evoluciona en el tiempo,
llega entonces a experimentar el conflicto. Esto es algo que en inglés se le llama storming. Sí. Y toda vez que ya ese conflicto se sobrepasa, nos sobreponemos al conflicto, viene una fase de normalidad, que es lo que se conoce como norming, que nos permite ya en el tiempo llegar a tener buenos resultados como equipo, que es lo que se llama performing. Esas son las Correcto. 4 fases de un equipo. Norming, storming, forming, norming. Voy de nuevo. La primera, cuando se forma el equipo, forming. Cuando entramos en conflicto, storming. Cuando salimos del conflicto, que es norming. Y cuando llegamos a performing. Esas son las 4 fases de un equipo. Toda vez que nosotros entendemos cuáles son esas 4 fases de un equipo, necesitamos otra vez poder ubicar en qué momentos es que conviene de pronto poder estar más encima de la gente. Correcto. Y es definitivamente lo que vos decías. Cuando el equipo está en una fase de creación, Sí. necesitamos ser más directivos. Era lo que Daniel Goleman en algún momento hablaba de liderazgo situacional, que es dependiendo de la circunstancia, ahí es en donde nosotros queremos ajustar el estilo de liderazgo y aplicar un estilo de liderazgo según la situación. Sí, completamente de acuerdo. El detalle está como vos decís, si ya el equipo pasó de esa primera fase de formación y ya incluso logramos poder pasar esa fase de conflicto tan regular, mantener ese estilo de liderazgo tan atento al detalle, tan no dejar a la gente ser, ahí es en donde la gente revienta. Y ese es el cambio de chip que yo quisiera que tal vez... Sí. 1 o 2 que en Latinoamérica pudieran hacer ese cambio de chip y como decía el profesor Miguel Postigo, les aplaudo con las orejas. Pero sé que es todo un desafío, sé Claro, que es un reto. Es un desafío porque también cuando no aprendemos a dejar ir, ¿verdad? No aprendemos a confiar. Creo que eso es clave, ¿no? Es confiar en que la otra persona está haciendo las cosas bien. ¿Y cómo aprendemos a confiar? Pues tenemos que probar, ¿verdad? Obviamente, si te das cuenta de que una persona está teniendo problemas, de que no logra avanzar, que lo que le pides no te lo entrega de la manera correcta, pues ahí estamos hablando de otro tema y estamos hablando de, ok, ya tenés claro cuáles son los objetivos que tiene que tener esta persona tiene claro qué es lo que le estás diciendo, estás hablando el mismo idioma, porque vos podés estar diciendo una cosa y él está entendiendo otra completamente diferente, o peor aún, si ya nos vamos a un tema que es el desempeño del colaborador, ¿verdad? Pero eso es punto y aparte, pero creo que todas esas cosas van de la mano. Te sigo bien, pero no hemos respondido la pregunta. Ajá. Y es, ¿qué causa? ¿Cuál dirías? Y es más, voy a tratar como de marcar un poquito más la cancha en esta pregunta. ¿Qué crees vos en tu experiencia que causa que un gerente, un supervisor, esté innecesariamente, de manera... No sé si voy a ser muy rajatablas aquí, pero prácticamente compulsivamente, vamos a ponerme dramático, Irma, de manera compulsiva, quiera estar encima de la gente? Mira, no creo que haya uno solo, creo que pueden haber varios. Primero, puedo ser yo muy perfeccionista como líder. Puedo que en mi mente las cosas solo salgan si yo estoy encima, si yo lo estoy viendo o si yo lo estoy dirigiendo. Eso puede ser un tema muy personal. Puede ser falta de confianza en el equipo, porque tal vez no hemos forjado esto que acabo de mencionar, no hemos forjado esa prueba y error con las personas para saber si tienen la madurez para poder hacer las cosas que estamos haciendo. Puede ser la misma falta de comunicación, porque no sé si lo que yo estoy diciendo me lo están entendiendo o viceversa. No creo que exista una sola, Jaime. Pues eso es elaborado. Porque mira, yo solo estaba pensando en una cosa, te voy a decir la verdad, en el miedo. Bueno, sí, es otra, claro. Yo en lo que estaba pensando es en el miedo y mi teoría es esa, mi teoría es, y aquí tengo que tener cuidado otra vez porque a lo mejor estoy proyectando mi pasado, pero a mí lo que me pasó, la primera vez que me promovieron a un rol de supervisor es que estaba paniqueadísimo, perdón aquí por el costarriqueñismo, de pelármela. Sí, sí. Me daba terror pelármela, sinceramente te lo digo así. Entonces, ese miedo a no, incluso te lo puedo poner de esa forma. Me daba miedo que creyeran mis jefes que había sido una mala decisión promoverme.
Sí, ahí ya entramos en otro tema, es un tema de seguridad. Correcto. ¿Verdad? Y, Falta de y- y seguridad. ese autosabotaje, muy posiblemente había un síndrome del Del impostor detrás. claro. Claro, yo vine a conocer del síndrome del impostor 18 años después. Sí, sí, sí. Pero lo importante es poder tener ese nivel de conciencia de que a todo lo que hemos dicho es muy probablemente Sí. que sea basado en este tipo de emociones de temor, Ujú. que tenga que ver otra vez con esa inseguridad de cómo es que nosotros queremos llevar al equipo a un siguiente nivel. Un mentor me lo dijo hace muchos años, él me preguntaba, ¿cuál es tu visión para el equipo? Y eso no fue la primera vez que me promovieron, ya yo tenía varios años de tener Ujú. equipos a cargo. Y mi respuesta fue, bueno, que cumplan con las métricas. Y este mentor me decía, no, este es tu trabajo y más te vale hacerlo. Sí. Eso no es una visión. Claro, Entonces, claro. creo que cuando no tenemos una visión y estamos en lo que yo llamé por mucho tiempo ese metro cuadrado Ujú. de cubículo, cuando estamos ahí encerrados en el metro cuadrado y no vemos ese siguiente paso para el equipo, ahí es en donde nosotros mismos perjudicamos, podríamos decir, ese desarrollo de la gente y del mismo equipo, al estar encima de la gente, diciéndole a la gente todo el tiempo qué hacer. Y ve qué curioso, muchas veces en sesiones individuales de coaching me lo han preguntado. Gerentes con muchos años de experiencia me dicen, ya no sé qué decirle a la gente. Hago yo, mira, si ya no sabes qué decirle a la gente, empieza a preguntarles. Sí. Y ahí es en donde cambiamos el chip del micromanagement, Irma. Sí, sí, no, tenés toda la razón. Y también entender, ¿verdad? Creo que cuesta mucho hacer esa autoevaluación de por qué estoy haciendo las cosas. Yo creo que si no ya un sacudón de que te pasó algo o que alguien te lo dijo, cuesta hacer la pausa y preguntárselo. Sí, correcto. Y luego es entonces en donde las organizaciones toman decisiones muy rajatablas que a veces incluyen despidos Ujú. y luego nos preguntamos por qué. A mí me pasó eso en la multinacional en la que compartimos vos y yo Sí. tiempo atrás. En algún momento la organización que yo representaba, digamos, yo no era el account manager ni mucho menos, yo tenía un rol de supervisión, un rol gerencial dentro de esa organización y en otra parte de esa organización trascendió hace muchos años el despido de 400 personas. Wow. Era un montón de gente. Sí. Eso salió en las noticias, Amelia Rueda llamaba al site lead en aquel momento y caímos en la cuenta de que mucho se debía a esa falta de cambio de chip. Sí. Nos quedamos en una zona de confort tremenda. Ujú. Y si eso pasó, ¿qué te puedo Ujú. precisar? Hace más de 15 años, posiblemente unos 15 años, Irma. Fácil, quizá más. Muy posiblemente, hoy por hoy, sea todavía peor el desafío. Ujú. La necesidad de un cambio de chip a nivel gerencial, hoy por hoy, es indispensable. Bueno, que creo que ahí viene tal vez el otro punto que podemos abordar y es cambiar el chip de ser un sobreviviente y hacer las cosas solo porque las estamos haciendo a ser un líder con propósito, ¿no? O sea, ¿por qué estoy haciendo las cosas? ¿Para dónde quiero ir? ¿Cuál es mi objetivo para la organización y para el equipo como tal, ¿no? Sí, esta semana estaba dando un taller virtual orientado justamente a liderar equipos de alto desempeño. Ujú. La estructura que nosotros usamos es una estructura de 3 pasos que nos permite justamente desarrollar esa visión de la que estás hablando. Ujú. Empieza por un análisis de la situación presente, cuál es la visión que yo tengo a futuro y qué acciones nos van a llevar ahí. Ok. Verás qué interesante la pregunta que me hizo un participante allá en la India. Me preguntó, ¿y qué pasa si en vez de empezar en ese orden, presente, deseado, acción, más bien le damos vuelta, me dice este chaval, Ujú. y lo hacemos, visión o situación deseada, presente y acción? Mira, me dejó rascándome la jupa. Yo estaba así, sinceramente. Me dejó rascándome la cabeza porque yo decía, no me lo había preguntado de esa forma. Le hago yo, lo cierto del caso es que el peor error es cuando carecemos de esa visión. Sí. Si podemos nosotros tener esa visión, compararla contra la situación presente y a partir de ahí tomar acciones, vamos bien. Pero lo fregado es cuando estamos tomando acciones sin una visión. Y creo que también ajustarla, porque dependiendo de, o sea,
dependiendo en qué nicho estás, por ejemplo, el tema de la tecnología avanza demasiado rápido. Y si no vas adaptando esa visión a lo que está pasando a tu alrededor, también te quedas rezagado. Totalmente de acuerdo con vos. Para mí, por ejemplo, un reto ha sido meterle a mis actividades diarias el elemento de la inteligencia artificial. Que esto en algún momento nos cuestionábamos, ¿qué te digo? Sí. Meses atrás nos cuestionábamos por dónde. Y ahora ese no es el cuestionamiento, sino más bien cuál va a ser el siguiente paso. Y esto es independientemente de lo que estemos haciendo. No, y cómo aprendes a usarla también, ¿no? Exactamente. Porque el otro día, pues en estos anuncios de las redes sociales que pasan, entonces justamente me llama la atención que lo menciones, salía cómo puede ganar dinero con su celular y solo su computadora en la tranquilidad de su hogar. Y entonces yo me da la curiosidad y me pongo a ver, claro, te están vendiendo un entrenamiento, un paquete en línea que te enseña a utilizar 5 herramientas de inteligencia artificial para que te generen los videos, las imágenes, te genere una plataforma en donde vos puedes empezar a vender productos sin vos tener que salir ahí ni tener que estarte con dolor de cabeza viendo qué es lo que vas a poner en tus posts, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención porque entonces yo digo, bueno, están hablando de 5 y si acaso yo puedo usar 2, ¿verdad? Las otras posiblemente no las conozco o sé que existen, pero nunca me he puesto a verlas. Y lo más chistoso es que parte del mensaje, del anuncio decía, si usted tiene más de 45 años, tiene que empezar a conocer la inteligencia artificial. Y yo, ¿what? O sea, ya solo ahí, ya te golpea el orgullo. De como dicen en el chat de mis excompañeros del colegio, dice, ya nosotros podemos ir a GECO. Usted, yo no. Pero sí es una realidad. Sí, y es parte claro. justamente de ese cambio de chip. Como nosotros, que ya peinamos algunas canitas, gracias infinitas a Dios, esto no es un reclamo por la edad, sino todo lo contrario, Sí. sentirnos muy contentos con esta fase de la vida que estamos viviendo, pero entender justamente, y los gringos lo dicen, Irma, we're not getting any younger. No, Ahí es claro. en donde el cambio de chip es indispensable. Bueno, y hablando justamente de eso, sí, estamos en una edad diferente, pero también hasta ahí viene el cambio de chip, ¿verdad? En vez de decir, ay, mira, ya me estoy haciendo vieja, no, o sea, todo lo que ya viviste son experiencias, ¿verdad? Cómo esas las implementas y las pones en práctica y ayudas a otros. Sí, pero ahí es en donde yo creo que también el parte de ese cambio de chip radica en entender las ventajas que nos trae poder aprender de los más jóvenes. Bueno, sí, por supuesto. Voy a contarte una anécdota que me pasó hace poco. Andaba una mañana de lunes en la emisora en la que estoy. Yo participo todas las mañanas de lunes en un segmento en Columbia Stereo. Sí. Y termino yo mi participación y me presenta la conductora, mi gran amiga Rosa María Solano. Me presenta a un pasante. Me dice, mira, te presento a Gabriel. Él es estudiante de la Universidad Latina de periodismo. Digo yo, mira, igual que yo, pero hace como 30 años. Y... Pequeño anuncio, esta publicidad no es pagada. Para que vean que es muy cierto lo que les cuento. Y entonces me identifico con el chamaco, me identifico porque yo, mira, en donde yo estuve literalmente, imagínate, yo entré a la universidad en 1997, mamita. Pero yo caigo en la cuenta de que mi currícula de bachiller en periodismo, si este muchacho la viera, se estalla la risa, en el sentido de que obviamente pues los skills que él tiene, vuelvo y te digo, literalmente, prácticamente 30 años, es otra currícula, es otra malla curricular si lo vemos desde la parte, digamos, pedagógica. Y yo caigo en la cuenta, digo yo, mira, ¿cuánto valor nos convendría a los dos buscar una alianza? Por ejemplo, yo se lo propuse, yo voy a empezar a seguirme en mi humilde Instagram y dígame a ver si usted ve que pudiéramos hacer algo. Yo le puedo ayudar mucho a usted en muchas cosas. Yo le puedo ayudar, por ejemplo, a que usted proyecte mejor su voz. Porque desde antes de que usted naciera, le dije al muchacho, yo estoy metido en el mundo de la radio, por ejemplo. Entonces yo le puedo ayudar a estructurar, por ejemplo, una presentación. Yo le puedo ayudar en muchas cosas que sí sé, pero usted me puede ayudar a mí un montón de cosas. Me puede ayudar en la digitalización de mi marca, por ejemplo. Me puede ayudar en un montón de cosas
que no es parte de lo que yo estudié y he tenido que ir aprendiendo, no debería decir tenido, ¿verdad? Pero he ido aprendiendo poco a la brava, eso no lo podemos negar, y de manera muy empírica, ciertamente, en el camino. Algunas que otras personas por ahí pues han asesorado y han guiado en todo este tema, por ejemplo, de esta digitalización, en todo este asunto de la inteligencia artificial, que era lo que vos decías. Pero ese cambio de chip, que es a donde quiero llegar con esta historia, ese cambio de chip es fundamental. Es decir, mira, ¿cuánta ventaja puedo yo sacar de tener este tipo de alianzas con muchachos mucho más jóvenes? Claro. Por edad podrían ser mis hijos, literalmente, ¿me entendés? Sí, O sea, sí. eso es real. Es darle la vuelta, ¿no? Siempre pedimos y decimos, tenemos que tener un mentor, tenemos que tener, etcétera, pero en tu punto de vista le das la vuelta, pero para él sigue siendo lo de siempre. Voy a buscarme un mentor, Claro, ¿verdad? claro. Y ahí es en donde yo encuentro el win-win. Exacto. O sea, el ganar en estas relaciones justamente es poder tener todo eso que a nuestra generación tal vez no le resultó tan natural, si Sí, aplica a decirlo de esa forma. así es, así es. Estoy completamente de acuerdo. Y la otra que creo que también podría ser un interesante cambio de chip es cuando eres un jefe autoritario y tienes que convertirte en un líder. Entonces, siempre se habla de esto, ¿no? Esto, un líder nace o se hace, un jefe es un líder o no, ¿verdad? Todo esto siempre está ahí y para mí, a mí me parece a veces que cuando hablamos de eso la gente dice, ay, bueno, eso está trillado, pero es que realmente seguimos teniendo líderes que no son, o jefes, o gerentes, o personas que están allá arriba con un cargo de liderazgo que no son líderes. Oh, sí. O sea, que nada más es, esto se hace así y cuando viene la persona a dar una idea que posiblemente es muchísimo mejor de lo que le está diciendo, no, porque sencillamente no soporta que otra persona tenga una idea mejor. Sí, y ahí es en donde yo concluyo con lo que compartí hace un rato, que fregada la inseguridad. Ujú. O sea, en un rol de liderazgo, tu peor enemigo es la inseguridad. Sí, 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 correcto. Pero bueno, creo que tal vez si lográramos hacer un poquito ese switch, ¿verdad? No es sencillo, pero creo que pues no es imposible del todo. Creo que ahí viene un poco el tema de la conciencia y hacer esas pausas, ¿no? Yo creo que cuando hablábamos el año pasado y decíamos, bueno, ya vamos a iniciar un año nuevo, tomemos esa pausa para ver qué vamos a hacer diferente, etcétera. Creo que no tenemos que esperar a que el año termine, o sea, podemos hacer estos cierres. Incluso hay empresas que tienen estas conversaciones de carrera, ¿verdad? Y estas conversaciones para saber si los colaboradores están haciendo bien su trabajo y a veces son como cada quarter o cada 3 o 4 meses, etcétera. Son momentos en los que uno puede pausar y decir, ok, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Y qué cambios tengo que tener yo como persona y como profesional para hacer las cosas mejor? Mira, y la ciencia nos respalda, porque el cerebro suele detenerse cuando tenemos una buena primera idea. Entonces, este cambio de chip implica que nosotros nos abramos a tener al menos 3 opciones viables. Sabemos que el cerebro, voy otra vez a este punto, a menos de que haya un interés muy alto, vamos a seguir buscando opciones. Por ejemplo, si yo tengo el interés de, no sé, cambiar de carro. Y entonces, si fui ahora a la reciente Expo Móvil, por ejemplo, difícilmente me iba a quedar con uno. De hecho, yo fui como si fuera al parque de diversiones. Me quiero montar en el Territory, me quiero montar en el Land Rover. Pero lo cierto del caso es que tenemos ese interés muy alto en algo. Cuando tenemos un interés muy alto en algo, siempre vamos a buscar más opciones. De lo contrario, el cerebro, en cuanto ve una buena opción, ahí se queda. ¿Sabes en qué me pasa, por ejemplo? Porque no es, digamos, algo en lo que yo le meto mucha cabeza. Cuando tengo que cambiar el celular. Cuando tengo que cambiar el celular, llego ahí al operador, se me venció el plan, tenemos estos, me quedo con este. No le doy muchas vueltas. Hay gente que sí, por ejemplo. Yo no. Yo me quedo pim, pim, pim. Tengo un amigo que hace todo un análisis, a ver, de todos los diferentes. ¿Estás de acuerdo? La cámara, los píxeles, el micrófono, ¿verdad? Me encanta que lo digas, porque así es como quisiéramos ser en nuestra gestión de líderes. No quedarnos con la primera idea, sino acostumbrar nuestro cerebro a ver al menos 3
opciones viables. Ujú. En uno de los talleres que nosotros damos, hacemos la siguiente pregunta, creo que te la he hecho en algún momento, ¿de qué Ujú. manera se puede servir helado? ¿Te acuerdas de Sí, ese sí, sí, ejercicio? claro, ya te di varios en otros capítulos. Ahí es en donde nosotros, con un ejercicio como ese, que lo Sí, podríamos contrarrestar con muchas sí. circunstancias de la vida cotidiana, nos damos cuenta de que cuando ejercitamos el cerebro, podemos encontrar más opciones viables. Mm, Pero ese es un cambio de chip, sí. Irma. Ese es un cambio de chip, de decir, ok, no me voy a conformar con la primera idea, que muchas veces son ideas que nosotros tenemos. Ahí es en donde viene el elemento que vos hablabas de ese, yo no sé si liderazgo autoritario Ujú. aplica, porque para mí ya ahí no hay liderazgo. Sí, pero Para, esa persona piensa que sí. pero lo importante ahí es entender que Ujú, si esa idea está viniendo de mi parte y yo debería tener al menos tres, ujú, entonces es empezar a razonar, ok, ¿en qué no he pensado? ujú, Esa es una muy buena pregunta que conviene que nosotros nos hagamos. ¿En qué no hemos pensado? Y aquí va otra muy importante también. ¿A quién no he considerado para pedirle insight, para ujú, pedirle algún insumo de información? ujú. ¿A quién le podría yo preguntar acerca de esto? Y creo que, Ese ujú. par de preguntas nos ayudan justamente a abrir nuestra mente y a salirnos de ese esquema que muchas veces esa rigidez es lo que lleva a que la gente no quiera intervenir. Y creo que también ahí es importante no solo hacer eso que tú dices, preguntar, pero también preguntar a personas que no son necesariamente de la misma manera, de como nosotros pensamos, de la misma línea de nuestro pensamiento, porque entonces así tenemos una perspectiva muy diferente a la que posiblemente nosotros tenemos. Total, me pasó hace muchos años, vos sabes, yo trabajaba con un colega con el que me llevaba súper bien, los dos éramos supervisores, yo tenía más tiempo en la empresa y él entró tal vez año y medio, una cosa así. Entonces yo tenía cierta Ujú, experiencia, pero tampoco era súper rayado. Entonces, de alguna manera íbamos en una curva de aprendizaje, yo un poquito delante de él, entonces él ujú, se apoyaba en esa experiencia, pero también él traía mucha idea fresca, ujú, pero eras que curioso, éramos casi que clones. Fíjate que era un carajo que tenía prácticamente mi misma edad, teníamos la ujú, misma fe, ujú. compartíamos hasta, digamos, el núcleo familiar de él era casi que idéntico que el Ok. mío. Entonces, éramos un clon del otro. Una vez entra mi mentor, Ujú, abre la puerta de la sala en la que estábamos reunidos ahí trabajando y nos dijo algo que a mí me marcó. Dice, cuídense entre ustedes. ujú. Y yo dije, qué vara, ¿será que este man me va a luchar el piso? Y entonces él se explicó, dice el mentor, vean, lo que les estoy diciendo es lo siguiente, cuídense entre ustedes porque ustedes piensan igual, chavalos. Sí. Dice, no están teniendo a alguien que traiga perspectiva diferente. Jaime, te encanta Ricardo, se llamaba, o se llama. Te encanta trabajar con Ricardo porque Ricardo piensa igual que vos. Ujú. Ricardo, te encanta trabajar con Jaime porque las ideas que vos traes, precisamente por la sinergia que ustedes tienen, Sí, son Jaime muy te dice, similares. démosle bimba. Pero no están ustedes cruzándolas con gente que piensa Ujú. diferente. Y ese es otro cambio de chip. Sí, El completamente de animarnos acuerdo. a buscar esa retroalimentación de gente que piense diferente a nosotros. Sí, no, completamente de acuerdo. Y creo que tal vez, aparte de pues todo lo que hemos dicho aquí hoy, de ese cambio de chip que tenemos que tener, que creo que es muy necesario para poder superarnos, ¿verdad? Yo agregaría uno más y tal vez para cerrar. El otro día estaba viendo un video de este señor que nos gusta mucho, Mario Push. Alonso Push. Ajá, se me olvida el apellido siempre. Y él decía, si nosotros queremos aprender a hacer algo, tenemos que juntarnos con personas que tengan ya ese hábito, no con nuestro puesto. Entonces decía, si queremos que nos guste hacer ejercicio, eso es para mí misma, ¿verdad? Que nos guste hacer ejercicio, tenemos que juntarnos con personas que les gusta hacer ejercicio, porque entonces estas personas me van a jalar a la zona de hacer ejercicio. Si yo voy donde el que no quiere hacer ejercicio, por más que yo quiera ir, me van a invitar a hacer todo lo contrario, que es no hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, creo que eso es, a mí me marcó bastante. Es algo sencillo que posiblemente lo has escuchado en otros lados, pero como él lo decía, yo dije, sí, tiene toda la razón. Si yo quiero ser diferente y si yo tal vez tengo un modelo a seguir de cómo debería de ser un líder,
juntémonos con personas que tengan ya ese hábito para que nos enseñen a nosotros cosas positivas. Mira, muchísimas empresas hoy por hoy tienen el desafío de trabajar en silos, de trabajar de manera aislada. Y yo con mis años de entender el negocio de gerenciar equipos de trabajo, me doy cuenta de que somos nosotros los managers los que fomentamos eso. Y te voy a contar, yo fui por años muy jupón cuando me llevaban a entrenamientos para desarrollar habilidades gerenciales. Entonces podíamos ir un grupo en aquella época de, ¿qué querés? 25, 30 gerentes. Y entonces hacían las dinámicas que hoy por hoy las hago yo como facilitador de estos talleres. De que la gente se conozca entre sí, de moverlos de grupo, todo eso que ahora, hoy por hoy, le veo un enorme valor. Sí. Y esto que vos decís me hace a mí reflexionar justamente en eso, en qué cabezón era yo en aquella época, porque yo iba con mis colegas, mi queridísima Tatiana Rodríguez y Eric Montero, a quienes les mando un fuerte abrazo desde acá, y estábamos los tres siempre en esas actividades, tratando de estar juntos y de hacer las dinámicas juntos. Digo yo, ahora, hoy por hoy me doy cuenta de que ellos seguían siendo mis colegas más cercanos, mi gente de confianza, pero más me hubiera valido hacer un cambio de chip en esa época, te estoy hablando hace, ahora sí, literalmente 20 años. ¿Cuánto me hubiera ahorrado yo si en esas experiencias hubiera generado más networking, hubiera de verdad interactuado más abiertamente con gente de otros equipos, entender qué hacían diferente? Ese es un cambio de chip que hasta muchos años después entendí que hay que hacer. El no quedarme con mi grupo para todo, sino por el contrario, abrirme a aprender más de los demás. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Y bueno, queremos saber qué cambio de chip van a hacer ustedes hoy para poder decir que hicieron un cambio en sus vidas y que ahora son mejores líderes de lo que fueron ayer. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Irma. Nos vemos muy pronto. Chao.